Listo. Entonces hice un pequeño pause, listo, pero vamos a continuar. Entonces habíamos hablado que el clima era diferente a los elementos climáticos o al tiempo atmosférico, ¿sí? Es muy diferente decir el tiempo que tenemos en el momento, decir lluvioso, nublado, a decir cuál es el clima de cierto lugar, ¿sí? Característico de cierto lugar que siempre predomina en un lugar. Entonces habíamos dicho que frente a eso había unos elementos del clima. Y acá decíamos, donde estoy señalando con el mouse, no son estables. Quiere decir que ellos vienen en ciertos tiempos, pero ellos también se van, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando. Veníamos hablando con la temperatura y de la temperatura tenemos este elemento que es el termómetro. Ese termómetro no es el termómetro normal que nosotros tenemos para medir la fiebre, la temperatura corporal, sino que ese sería para medir la temperatura del aire, ¿cierto? Entonces, ese se mide en un valor que se llama grados centígrados, ¿sí? Parecido cuando medíamos los ángulos, esa bolita de los grados, pero con una C que es centígrados, ¿listo? Entonces, ¿esa temperatura qué es? La temperatura es la cantidad de calor en la atmósfera, ¿sí? Y sabemos que la atmósfera la vimos en el periodo pasado, cuando vimos el universo, esa capa importante, y allá en la atmósfera hay una cantidad de calor. Esa cantidad de calor es la temperatura y todos los lugares pues estamos cubiertos por la atmósfera, pero no toda la temperatura es igual en todas las regiones de cierto lugar, de cierto país, de cierto continente, ¿sí? Para eso vamos a ir explicando. Entonces ya sabemos el elemento, el termómetro, y además que se mide en grados centígrados, su valor es con los grados centígrados. Entonces vimos que la temperatura no es igual en todos lados. Por ejemplo, en una temperatura a mayor altura es más frío. Por ejemplo, cuando tú subes a la montaña, ¿cierto? Ahí hace más frío. Pero a temperaturas más bajas, sobre el nivel del mar, es más caluroso. ¿Listo? Entonces, vemos que hay factores que implican también los cambios de estos elementos, ¿sí? Miremos que a gran altura y a baja altura cambia. Antes hay factores que ya los vamos a ver, influyen sobre estos 5 elementos que vamos a ver. El segundo que vamos a hablar son la lluvia, que también es conocido como las precipitaciones. ¿Sí? Acá hay una imagen y está la nube, que es la que proporciona pues esas gotas de agua, que es el segundo elemento climático, que también es conocido por los geólogos más que todo como un término técnico, las precipitaciones. Esa agua también puede estar manifestada en forma sólida a través del granizo, ¿sí? Esas son las precipitaciones y esa es el agua que cae y resulta que cae obviamente a la superficie es la parte donde nosotros, por decirlo así, pisamos, ¿sí? A la superficie. Entonces, esas precipitaciones o esas gotas también se miden y se utiliza para eso una herramienta llamada el pluviómetro, ¿sí? Ya habíamos ahorita hablado del termómetro para la temperatura y ahorita para las precipitaciones, para la caída del agua, tanto en granizo como en lluvia, el pluviómetro. ¿Listo? Entonces vamos a leer acá un poco. Dice, es el agua que cae a la superficie terrestre, procedente de las nubes. ¿Listo? Puede estar líquida a través de la lluvia y acá abajo pues no aparece, pero era sólida a través del granizo, lo que he dicho. ¿Listo? Y luego vamos para nuestro tercer elemento climático del clima, que es la presión atmosférica. Como lo señala esta flechita que les estoy mostrando, ¿sí? Es la fuerza del aire, ¿sí? La fuerza del aire, la fuerza que ejerce. Recuerden que en la atmósfera hay aire, ¿sí? Yo se los enseñé a ustedes allá cuando dibujamos. En la atmósfera ahí hay una gran cantidad de aire, de oxígeno, ¿sí? Y esa gran cantidad de oxígeno hace presión, como está indicando la flecha hacia los lugares de nuestro planeta, ¿listo? Y resulta que hay algo que también es característico. Los lugares más altos hay menos presión atmosférica, menos presión del aire en los lugares más altos, ¿sí? Pero en los lugares más abajos, sobre el nivel del mar, sí hay más presión, hay más cantidad de presión de aire, ¿listo? Esta cantidad o esta presión la vamos a medir con una herramienta que se llama el barómetro. ¿Listo? Entonces ahí ya vimos 3 elementos de clima y nos faltan 2. Ya vimos la temperatura, las precipitaciones y la presión atmosférica, que es la presión del aire que viene desde la atmósfera, ¿sí? Hacia todos los lugares de nuestro planeta. ¿Listo? Esa es la presión del aire. Bueno, vamos para un cuarto elemento. Esperamos. Este cuarto elemento es el viento, ¿sí? El viento es el aire, ¿cierto? El aire en movimiento, que nosotros lo sentimos
cuando ventea mucho, cuando se doblan las palmeras, los árboles, hasta a veces logra elevar techos cuando es más fuerte. Hay que hablar acá que estos aires se pueden convertir o pueden ir o acarrear grandes velocidades mayores, investigué que es 120 kilómetros, y eso pueden convertirse en huracanes, en tifones y en tornados, que son fenómenos atmosféricos, ¿sí? Cuando los hemos notado. Bueno, y el viento que es necesario a través del aire, lo podemos medir, acá como lo estoy señalando, se usa a través de un instrumento que se llama el anemómetro, ¿sí? El anemómetro, perdón, acá me equivoqué, anemómetro, bueno, acá me equivoqué, anemómetro, y también se puede medir la dirección hacia donde va ese viento, y se mide con otro instrumento que se llama, ¿listo? Entonces, para medir la velocidad es el anemómetro, que ahí me equivoqué, anemómetro. Y para medir la dirección hacia el lugar que se dirige ese viento es con la veleta. Ese sería nuestro cuarto elemento climático, importantísimo. Bueno, todos son importantes. Y nuestro quinto es la humedad, ¿sí? Vemos acá en la imagen cómo se ve el vapor, porque la humedad tiene que ver con el vapor que hay en cierto lugar. Ahora yo quiero explicarles a los niños cómo es que se presenta el vapor, porque el vapor es agua, ¿sí? El vapor es agua en estado gaseoso. Cuando los rayos del sol llegan hacia las partes de la superficie de la Tierra, como el mar o como ciertos charcos o lagos, pues los hace secar. Por eso vemos que en tiempos calurosos se va secando los ríos y todo, pero ellos se van yendo en forma de vapor hacia las nubes, que ahí es donde las nubes empiezan acumular el agua, y ese es como el ciclo del agua que vamos a ver más adelante. Entonces el quinto elemento climático es la humedad que se da a través del vapor. Listo, y vamos a leer, es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera, ¿sí? Y se mide con el higrómetro. Listo, tenemos otro instrumento para medir, pero ahora la humedad. Listo, acá hemos terminado los 5 elementos del clima. Muchas gracias.